provocas la más dulce confesión. Confío en ti, confío en ti, confío en ti, Señor. En tus brazos como un niño descansaré. Buenos días, queridos hermanos y hermanas, en Jesucristo misericordioso, que siempre esa divina misericordia nos reúne. Espero que estén bien. Yo soy Naida Costa, pertenezco a la diócesis de Ponce, Puerto Rico, y hoy tengo el honor de compartir por primera vez bajo este medio un poquito de ese amor que tengo a Jesús y a la Virgen Santísima, porque hoy es un día especial y definitivamente es un maravilloso día para encontrarnos nuevamente y poder profundizar en estos temas que el Señor quiere que repasemos y que quiere que atendamos. Vamos entonces a pasar a la oración de consagración al Espíritu Santo, que quiero que cada uno de ustedes me acompañe a hacerla para que junto a María este ratito que vamos a compartir pues sea uno de bendición. Recibe, oh Espíritu Santo, la consagración perfecta y absoluta de todo mi ser que te hago en este día, para que te dignes ser en adelante, en cada uno de los instantes de mi vida, en cada una de mis acciones, mi director, mi luz, mi guía, mi fuerza y todo el amor de mi corazón. Yo me abandono sin reservas a tus divinas operaciones y quiero ser siempre dócil a tus santas inspiraciones. Oh Espíritu Santo, dígnate formarme con María y en María según el modelo de vuestro amado Jesús. Gloria al Padre Creador, gloria al Hijo Redentor, gloria al Espíritu Santo Santificador. Amén. Bueno, hoy es un día especial, es el día de la fiesta de Nuestra Señora de la Virgen de Fátima, de Nuestra Señora de Fátima. Y en este mes de mayo, pues es un mes también que dedicamos muy especialmente a honrar a nuestra Madre, a darle gracias por todo el amor que nos ha dado, por toda su protección, por todos sus cuidados, a expresarle también ese amor de muchas maneras, por esa obra que el Señor a través de ella está haciendo en nosotros, por esa participación tan activa en nuestras vidas y rendirle homenaje. Y en mi caso les tengo que contar que desde pequeña siempre he tenido un gran amor a la Virgen y siempre me parecía así como tan tierna, tan suave, tan bonita y sentía todo el tiempo que estaba conmigo y que me cuidaba. Así que ese amor a la Virgen me ayudó mucho en los años que lamentablemente estuve fuera de la iglesia, y ella como paciente intercesora me llevó a la casa del Padre nuevamente, me llevó a la mano de Jesús junto a su mano. Y ahí fue que conocí el mensaje de la Divina Misericordia, que es un mensaje de esperanza, de consuelo, de conversión,
que me ayudó mucho y trastocó mi vida. Como apóstol de la Divina Misericordia, pues ya llevo 25 años tratando de, en este camino, poco a poco, ir conociendo más a Dios, amándolo y con su gracia, pues, siendo lo que Él quiere que yo sea. Y no cabe duda que la Virgen fue la intercesora y la que hizo posible este encuentro con su Hijo Jesús. Y recientemente, en medio de la pandemia, la mayoría de nosotros también nos hemos afectado a lo que yo le llamo una pandemia espiritual. Sin embargo, veo todavía cómo la Virgen, de un modo muy especial y poderoso, sigue llamándonos a su encuentro, sigue llamándonos y llevándonos a su Hijo. Ella lo está haciendo conmigo y yo espero que también lo siga haciendo contigo. Y eso me lleva a pensar que a veces creemos que una vez María nos lleva a su Hijo y hemos encontrado quizás esa relación más íntima con Jesús, con el Padre, con el Espíritu Santo, con esa Santísima Trinidad, pues ella se pone en una posición secundaria. Sin embargo, he notado que no es así, que por el contrario, se mantiene al lado nuestro y de la mano nuestra no nos suelta y nos lleva siempre a recapacitar cómo está nuestra vida y cómo podemos hacer para acercarnos más al Señor y cómo podemos hacer para ser misericordiosos como el Padre. Así que, por el contrario, vemos que ella continúa directamente con nosotros en un papel activo y muy presente, recordándonos de mucha manera que, como dice el Evangelio, hagamos lo que Él nos diga. Y yo les quiero contar una experiencia que entiendo que es la antesala de lo que estamos haciendo aquí hoy. Y fue a finales de la Cuaresma, principios del mes de abril. Yo dormía y en mi sueño tenía ya así en el fondo, la pantalla, como digo yo, negra. Aparecieron unas letras blancas y las letras aparecieron así en el fondo y una vez yo las leí, automáticamente desaparecieron, pero con estupor, o sea, con fuerza, lo que hizo que yo saltara. Esas palabras decían: el rosario es el escudo. Vuelvo y caigo en sueño y entonces veo un letrero rectangular con un fondo pintado rojizo terroso y había una palabra grande en mayúscula, todas las letras en mayúscula que podía leer. Al lado había otra más pequeña en letras normales que estaba borrosa y debajo igual. Pero esa palabra grande que estaba en mayúscula en letras blancas decía combate. Así que yo me despierto y inmediatamente trato de recordar, aquí hay un mensaje, hay un aviso, pues quizás yo estoy teniendo que prepararme para un combate espiritual, eventualmente vendrán pruebas, vamos a ver qué pasa, pero pues en oración. Tengo que hacer el rosario, tengo que concentrarme más, tengo que ofrecer lo mejor, pero luego me di cuenta que ese mensaje de esas primeras palabras que aparecieron y desaparecieron con fuerza, decían el rosario es el escudo y no me decían el rosario es tu escudo. Así que al decir el rosario es el escudo, entiendo sin lugar a dudas que el mensaje no era solo para mí. Y hoy, gracias a esta invitación de los marianos y a todos ustedes que nos acompañan, sé que la Virgen quería que compartiera esta experiencia para beneficio de todos nosotros. Una vez se me presenta la opción del Día de la Virgen, pues hablar de ella y el Padre Diego, a quien agradezco esta oportunidad, sugiere el tema de hablar cómo estas dos revelaciones son importantes para nuestro tiempo. Empiezo a buscar información y definitivamente me doy cuenta que el mensaje de Fátima y la Divina Misericordia son dos revelaciones muy trascendentales para nuestro tiempo y que de alguna manera el Señor nos llama insistentemente junto a la Virgen para que escuchemos con todo el corazón. Estas revelaciones están cercanas a nuestra época.
están dirigidas a nuestro mundo actual y son devociones que han sido aceptadas por la iglesia después de haber sido estudiadas cuidadosamente y que las personas escogidas para transmitir estas palabras de Dios al mundo forman una parte importante de nuestros santos. El mensaje de Fátima y la Divina Misericordia es un llamado fuerte a la conversión. Es una llamada rotunda, pero llena de esperanza, para tomarse la vida muy en serio y realizar un cambio de rumbo cuando el camino está equivocado. Y eso me acuerda las palabras de Santa Faustina en la cita 388, cuando ella dice que el arrepentimiento sincero transforma inmediatamente a un alma y la vida espiritual debe practicarse con seriedad y con sinceridad. Y eso es lo que nos hace falta a nosotros, esa seriedad y esa sinceridad junto a Jesús y María. Estas revelaciones están basadas en la necesidad de orar, confiar, ofrecer, hacer penitencia, pedir por la conversión de los pecadores, especialmente aquellos que están cerrados y endurecidos a la voz de Dios, a su misericordia. A vivir una vida consagrada al Señor y a la Virgen Santísima. Tanto un mensaje como el otro se sitúan en los últimos tiempos. Un mensaje propio para un mundo que se ha sumergido en el lodo de sus pecados, pero que si recapacita y se arrepiente con el recipiente de la confianza, obtendrá misericordia. Y en cuanto al mensaje de la Divina Misericordia, todos sabemos, los que somos devotos de la Divina Misericordia, que es un mensaje de esperanza, que es un mensaje de consuelo, un mensaje de acogida, que el Señor siempre nos persigue con su amor, y la Virgen forma una parte esencial de este mensaje. El mensaje de la Divina Misericordia que se transmitió en el siglo XX a través de Santa María Kowalska, que es esta humilde monjita polaca de la Congregación de la Madre de Dios de la Misericordia y que hoy día figura como una de las más grandes místicas de nuestra iglesia. La Virgen habla y nos insiste en escuchar a Jesús misericordioso y hacer lo que Él nos diga, porque María es la fuente perpetua de la misericordia de Dios y así Dios quiere que le reconozcamos y que nos beneficiemos de su amor maternal. Dios eligió a Elena Kowalska, esa sencilla, humilde joven de un país que ni siquiera estaba en el mapa en ese momento, que fue Polonia, porque Polonia estuvo dividida en grandes países vecinos por 123 años. Y él la escogió para la misión de la Divina Misericordia, una misión cuyo objetivo es preparar al mundo para la segunda venida de Jesús, y para eso le concedió la mediación directa de la Virgen María. En el diario de Santa Faustina vemos como la Virgen María de un modo especial la ayudaba, era su madre, su tutora, su instructora, intercesora. Y ante esa importante misión de preparar el mundo para su segunda venida, Sor Faustina contó con esa especial protección y las continuas lecciones de vida espiritual de la Virgen María. Santa Faustina, con gran devoción y fervor, acudía siempre a ella, invitándola a asumir ese papel principal, invitándola a que con su gracia hiciera posible lo que el Señor le pedía, imitándola en las virtudes y suplicando todo el tiempo que ella pudiera ser fiel a la voluntad del Señor. Y en la cita 625 del diario, la Virgen le dice a Santa Faustina: tu vida debe ser similar a la mía, silenciosa y escondida, deben unirse continuamente a Dios, rogar por la humanidad y preparar al mundo para la segunda venida de Dios. Así es que ambas, Santa Faustina Kowalska y la Virgen María, siguen unidas en esta misión de acercar a todas las personas a Dios y de recordar al mundo su gran misericordia, de prepararnos a todos para la segunda venida. Tanto María como Faustina cumplen esa misión con humildad, con obediencia, confiando en Dios en todo momento y apoyándose en Él en todo lo que tú y yo
estamos invitados también a hacer. Sabemos que la misericordia es un acto inmerecido que nace del amor. Es el amor de Dios hecho acción. Como decía Santa Faustina, el amor de Dios es la flor y la misericordia es el fruto. Y el objeto principal de esta devoción de la Divina Misericordia es la Santísima Trinidad. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, tomada en su totalidad. Y eso incluye a la Virgen Santísima, según ella misma le manifiesta a Santa Faustina. Lo encontramos en el Diario Testenta cuando dice: yo no soy solo la Reina del Cielo, sino también la Madre de la Misericordia y tu Madre. San Juan Pablo II, en su encíclica Dives in Misericordia, nos explica por qué ella es la Madre de la Misericordia. Y dice que María es Madre de Misericordia porque Jesucristo, su Hijo, es enviado por el Padre como revelación de la misericordia de Dios, porque Él ha venido no para condenar, sino para perdonar y para derramar esa misericordia. Y que María es Madre de la Misericordia también porque Jesús le confía su iglesia y toda la humanidad. Ella, con perfecta docilidad al Espíritu Santo, experimenta la riqueza y la universalidad del amor de Dios y le dilata el corazón y la capacita para abrazar a todo el género humano. De ese modo se nos entrega como madre de todos y de cada uno de nosotros y se convierte en la madre que nos alcanza la misericordia divina. Lo primero que ella desea es que acudamos a su Hijo Jesucristo, que le conozcamos como verdaderamente es Él, amor y misericordia pura, que confiemos en su bondad, suplicando esa misericordia para nosotros y para el mundo entero, siendo reflejo de esa misericordia y dándola a conocer a los demás. En Fátima, sabemos que la Virgen del Rosario viene a Fátima en el 1917, se le aparece 6 veces a los 3 pastorcitos y le da un mensaje dividido en 3 partes que fue dado a conocer luego por Lucía. Aunque parezca que es un mensaje sencillo, interesantemente, se supone que está a la medida de la comprensión de todos nosotros y la prueba está en que ese mensaje le fue confiado a 3 niños de 10, 9 y 6 años de edad. Sin embargo, por la gracia de Dios, se necesita mucha humildad, sencillez y valor para acogerlo y vivirlo. Es un llamado maternal, pero a la vez es un llamado rotundo y urgente. El mismo se puede resumir en 2 palabras: oración y penitencia. Y esto con una especial atención al rezo del Santo Rosario, lo que la Virgen repite en todas sus apariciones. Específicamente, ella pide la consagración de Rusia para impedir el castigo al mundo, un castigo merecido por sus crímenes, y la comunión reparadora de los primeros 5 sábados de mes, la que Dios mismo desea para reparar por las grandes ofensas al Inmaculado Corazón de María, ultrajado por los pecados de la humanidad. Ella le dice a Sor Lucía: son tantas las almas que la justicia de Dios condena por pecados cometidos contra mí que vengo a pedir reparación. Sacrifícate por esta intención y reza. La esencia de las palabras y de las apariciones del Fátima se pueden resumir en este párrafo que están viendo en pantalla. La Virgen dice: vengo a decir al mundo que no pequen más, porque Dios está ya muy ofendido. Son muchos los pecadores que se condenan porque no hay quien ruegue por ellos. Para impedirlo, Dios quiere que se establezca en el mundo la devoción al Inmaculado Corazón de María. Si así se hace, muchos se salvarán. Rusia se convertirá y habrá paz. Si no, esparcirá sus errores por el mundo, promoviendo guerras y persecuciones a la iglesia. Ahora, la pregunta es: ¿cómo tú y yo hemos reaccionado a esto? Creo que encontré una posible respuesta.
Y me llamó la atención porque fue como parte de una entrevista que le hizo el padre Agustín Fuente a Sor Lucía en el año 1957. Y ella le dice al padre Agustín: Padre, la Santísima Virgen está muy triste porque nadie hace caso a su mensaje, ni los buenos ni los malos. Los buenos porque prosiguen su camino de bondad, pero sin hacer caso a este mensaje. Los malos porque no viendo el castigo de Dios actualmente sobre ellos a causa de sus pecados, prosiguen también su camino de maldad, sin hacer caso a este mensaje. Pero créanme, Padre, Dios va a castigar al mundo y lo va a castigar de una manera tremenda. Vemos que Fátima y la Divina Misericordia tienen una relación muy estrecha y ese misterio del amor de Dios es el que quiere derramar sobre nosotros. Fátima, de una manera muy fuerte, que estuvo en la vida de Juan Pablo II, vemos cómo esa misericordia de Dios se manifestó por medio de María en él y de todos es conocidos ese atentado que el Papa tuvo el 13 de mayo de 1981, que no acabó con su vida porque una mano materna intervino. Y eso, interesantemente, surgió 64 años después de la primera aparición de la Virgen de Fátima, pero un 13 de mayo de 1981 a las 5 de la tarde, que fue la misma hora de la aparición primera. Esto representó el despertar del mensaje de Fátima y de la Divina Misericordia, reconociendo su actualidad y su profundidad. Mientras se recuperaba en el hospital, San Juan Pablo II pidió leer y analizar el tercer secreto de Fátima y el diario de Santa Faustina, La Divina Misericordia en mi alma. Desde entonces empezó a trabajar para cumplir ese segundo secreto en el que la Madre de Dios pedía que se consagrase a Rusia a su Inmaculado Corazón y asumió con fuerza el designio divino de establecer en la Iglesia la devoción a la Divina Misericordia según los deseos de Jesús. Así es que la aparición de Nuestra Señora a los niños de Fátima y la aparición de nuestro Señor Jesucristo misericordioso a Santa Faustina Kowalska están consideradas como las dos revelaciones de mayor trascendencia en el siglo XX. Las apariciones de Fátima comenzaron en 1917 y las de Jesús Misericordioso Santa Faustina en el 1931, 14 años más tarde. Pero hay que verlas en conjunto, como parte de un mismo plan, de una misma estrategia de Dios, para que nos demos cuenta de lo vulnerables que somos y que podamos entender y aceptar el refugio de su insondable misericordia. La Santísima Virgen María y Jesucristo nos piden a la humanidad rechazar el pecado y orar incesantemente. Nos insisten para que los pecadores se conviertan, que no nos cansemos de orar por ellos y que nos muestran también las terribles consecuencias de seguir en el pecado y no aceptar la salvación que nos propone Dios. Aunque cada una de estas devociones tienen sus aspectos particulares, para mí, si hay una cita que indudablemente manifiesta esa conexión de estos mensajes, es la siguiente. Dice Sor Lucía que el 13 de junio de 1929, y lo ven en pantalla, por la noche, postrada, rezaba en la capilla del convento y de repente se iluminó toda la capilla y con una luz sobrenatural, y sobre el altar apareció una cruz de luz que llegaba hasta el techo. Era una luz más clara. En una luz más clara se veía en la parte superior de la cruz un rostro de hombre con el cuerpo hasta la cintura. Sobre el pecho una paloma también de luz y clavado en la cruz
el cuerpo de otro hombre. Un poco por debajo de la cintura, suspendido en el aire, se veía un cáliz y una hostia grande sobre la cual caían unas gotas de sangre que corrían a lo largo del rostro del crucificado y de una herida en el pecho. Escurriendo por la hostia, estas gotas caían dentro del cáliz. Bajo el brazo derecho de la cruz estaba Nuestra Señora. Era Nuestra Señora de Fátima con su inmaculado corazón en la mano izquierda, sin espada ni rosas, pero con una corona de espinas y llamas. Bajo el brazo derecho, unas letras grandes como si fuesen de agua cristalina que corrían hacia el altar, formaban estas palabras: gracia y misericordia. Comprendí que me era mostrado el misterio de la Santísima Trinidad. Y como mencioné en un principio, esa Santísima Trinidad es el objeto de la devoción de la Divina Misericordia. Quisiera mencionarle algunos puntos entre las dos devociones que encontré varias analogías. Por ejemplo, el ángel. El ángel en Fátima se le aparece a los pastorcitos entre el año 1915 y 1916 preparándole para la aparición de la Virgen, y él se identifica como el ángel de la paz, el ángel de la guarda, el ángel de Portugal. Y le explicó a los niños que debían rezar mucho y ofrecer sacrificios por la conversión de los pecadores para reparar por los pecados con que Dios es ofendido. También les indicó cómo debían reparar, aceptando y soportando con sumisión el sufrimiento que el Señor les enviara, y atraer también sobre ellos y su patria la paz. Le dictó varias oraciones y le dijo: los corazones de Jesús y de María tienen sobre vosotros designios de misericordia. En esa tercera aparición, que es el otro punto del ángel que me llama la atención, el ángel se apareció por tercera vez y ellos cuentan que portaba en la mano un cáliz y sobre él una hostia, de la cual caían dentro del cáliz algunas gotas de sangre. Después, levantándose, tomó en la mano el cáliz y la hostia. A Lucía le dio la hostia y lo que contenía el cáliz se lo dio a beber a Jacinta y a Francisco, diciendo al mismo tiempo: tomad y bebed el cuerpo y la sangre de Jesucristo, horriblemente ultrajado por los hombres ingratos. Reparad sus crímenes y consolad a vuestro Dios. En el caso de Santa Faustina y la Divina Misericordia, ella tuvo muchas visiones donde se incluían a los ángeles, querubines, a San Miguel Arcángel, ángel de la guardia, a su ángel custodio, a los espíritus puros, a los espíritus angélicos, espíritus celestes, tronos, serafines. Y Dios le encomendó tener a San Miguel Arcángel un cuidado especial de Santa Faustina. Y dos de estas experiencias que Santa Faustina tuvo con los ángeles son las que me llaman más la atención y que entiendo que se comparan. En el diario 1676, ella dice que hizo la meditación y se preparó para la Santa Comunión, aunque por estar enferma no la iba a poder recibir. Era tanto el anhelo que ella sentía y el amor por recibir la comunión, a pesar de saber que no iba a ser posible, que llegó a un punto culminante y de repente junto a su cama vio a un serafín que le dio la Santa Comunión diciendo estas palabras: he aquí el Señor de los ángeles. Así que Santa Faustina recibió durante 13 días corridos, por estar muy enferma, la comunión de manos de los ángeles. Ella describe que el serafín estaba rodeado de una gran luz, de una gran claridad, que se transparentaba la divinización y el amor de Dios. Por otro lado, la revelación de la coronilla de la Divina Misericordia que Jesús le dicta a Santa Faustina surge primero de esa visión de un ángel que tenía la encomienda de castigar al mundo por sus pecados, y eso lo encuentran en la cita 474.
Y eso fue un 13 de septiembre del año 1935. Ella ve al ángel que venía con la ira divina para castigar la tierra por los pecados tan graves que se estaban cometiendo, y ella comenzó a pedir al ángel que se contuviera por algún tiempo y el mundo haría penitencia. Pero su súplica no podía hacer nada. Dice que en ese momento vio la Santísima Trinidad y la grandeza de su majestad la penetró, y entonces ya sintió en el alma esa fuerza de la gracia de Jesús y fue raptada delante del trono de Dios. Y luego entonces Jesús le dicta lo que es la oración de la coronilla. Cuando ella comenzó a rezarla, ella vio la impotencia del ángel ejecutor y las palabras de Jesús le fueron explicadas, motivándola a rezar la coronilla constantemente. Sabemos que el llamado a la oración que nos da la Virgen de Fátima es también un llamado de oración en el mensaje de la Divina Misericordia, igual que la penitencia, el sacrificio, la oración por la conversión de los pecadores, la paz, los sacramentos, la adoración eucarística, porque Santa Faustina era muy devota de la Eucaristía, y también el rezo del Santo Rosario y ese rosario a la Divina Misericordia, que es rosario o corona a la Divina Misericordia, son eslabones también entre estos dos mensajes. Tanto los niños como Santa Faustina se anonadaron en favor de las almas y no reparaban en hacer oraciones y ningún sacrificio que fuera necesario por la conversión de los pecadores para consolar a Jesús y a María. Y en cuanto a la oración, fundamental para ellos y para estos dos mensajes, en el diario de Santa Faustina, ella dice que Jesús le enseñó cuánto le agradaba la plegaria reparadora. Y en la cita 320 leemos que le dijo Jesús: la plegaria de un alma humilde y amante aplaca la ira de mi Padre y atrae un mar de bendiciones. En la cita del diario 325, en el año 1934, la Virgen le habla a Santa Faustina y le dice: hija mía, exijo de ti oración y una vez más oración por el mundo y especialmente por tu patria. Durante 9 días recibe la Santa Comunión reparadora. Únete estrechamente al sacrificio de la Santa Misa. Durante estos 9 días estarás delante de Dios como una ofrenda. De en todas partes, continuamente, en cada lugar y en cada momento, de día y de noche, cada vez que despiertes, ruega interiormente. Es posible orar interiormente sin cesar. Francisco dice que la oración es entrar en la luz divina, que es calor y vida. Y lo describe cuando narra esa experiencia al verse inmerso en la luz de Dios, y dice es el niño Francisco de Fátima: nosotros estábamos ardiendo en aquella luz y no nos quemábamos. ¿Cómo es Dios? No se puede decir. Esto sí es lo que nosotros podemos decir. Dios es una luz que arde, pero no quema. También el sacramento de la confesión, Santa Jacinta dice que es un sacramento de misericordia, que por eso es preciso acercarse al confesionario con confianza y con alegría, porque sin confesión no hay salvación. Jesús dice en el diario 1448: escribe de mi misericordia, di a las almas que es en el tribunal de la misericordia donde han de buscar consuelo. Allí tienen lugar los milagros más grandes y se repiten incesantemente. Por un lado, Nuestra Señora le revela a los videntes de Fátima el poder del rezo diario del Santo Rosario para la conversión de los pecadores. Y por otro lado, el Señor le enseña a la hermana Faustina esa coronilla de la Divina Misericordia
y ambas son para apelar a la misericordia de Dios, especialmente en favor de los pobres, de los pecadores moribundos. En este dúo de coronas o rosarios, vemos como hoy día esta coronilla y este rosario de la Virgen son los más rezados en nuestra Iglesia Católica. Y según Jesús le dice a Santa Faustina, la coronilla es para aplacar la ira divina y nos pide que la recemos incesantemente. En la tercera aparición de Fátima, el 13 de julio de 1917, la Virgen encontró una numerosa multitud rezando el rosario y le dijo que continúen rezando el rosario todos los días en honor de Nuestra Señora del Rosario para obtener la paz del mundo y el fin de la guerra, porque solo ella la puede conseguir. Lucía inclusive le hizo varias peticiones a la Virgen que la gente le decía que intercediera para que recibieran favores o sanación. Y ella le decía que tenían que rezar el rosario primero, y muchos rosarios inclusive, para alcanzar esos favores que estaban pidiendo. En el año 1957, en la entrevista que les mencioné ahorita que le hizo el padre Agustín a Sor Lucía, también ella cuenta lo que le dijo la Santísima Virgen y que creo que es muy importante que nosotros recordemos. Ella le dijo a Sor Lucía que la Santísima Virgen en estos últimos tiempos en que estamos viviendo ha dado una nueva eficacia al rezo del Santo Rosario. O sea, que ella dice que no hay problema, por más difícil que sea, temporal o sobre todo espiritual, que se refiere a la vida personal de cada uno de nosotros o la vida de nuestras familias, sean familias del mundo o comunidades religiosas o a la vida de los pueblos y naciones. Y dice Sor Lucía, no hay problema, repito, por más difícil que sea, que no podamos resolver ahora con el rezo del Santo Rosario. Con el rezo del Santo Rosario nos salvaremos, nos santificaremos, consolaremos a nuestro Señor y obtendremos la salvación de muchas almas. En ambos devociones yo también noté un punto sobre la justicia divina que se convierte en misericordia. Y lo vemos en Fátima, en principio del tercer secreto. Ellos vieron a Nuestra Señora poco más alto y en la espada, había una espada que el ángel tenía con fuego en la mano. Y esa espada centellaba, emitía llamas que parecían que iban a incendiar el mundo. Y ese fuego que traía el ángel en esa tercera visión se apagaba al contacto con el esplendor de Nuestra Señora que irradiaba con su mano derecha. Y el ángel, señalando la tierra con su mano derecha, dijo con fuerte voz, penitencia, penitencia, penitencia. O sea que a pesar de que venía con castigos para la tierra por la intercesión de la Virgen, pues no fueron aplicados, pero sí nos pidió a cambio penitencia. Y eso también con la descripción que les conté de la coronilla de la Divina Misericordia lo podemos ver. Sin embargo, también lo noto en la cita del diario 394, cuando en una renovación de la congregación, Santa Faustina vio al Señor Jesús y tenía una túnica blanca, un cinturón de oro y en la mano una espada terrible. Ella vio súbitamente una claridad inconcebible. Delante de esa claridad había una nube blanca en forma de balanza. En aquel momento se apareció el Señor Jesús y puso la espada sobre uno de los platillos, y con todo aquel peso bajó hasta la tierra y faltó poco para que la tocara completamente. De repente ella vio a los ángeles que de cada una de las hermanas tomaron algo en un recipiente de oro que estaba en forma como de incenciario. Los recogieron y de todas las hermanas fueron y pusieron
el recipiente en ese segundo platillo de la balanza. Este prevaleció sobre el primero, en el cual había sido puesta la espada. En aquel momento del incensario salió una llama que alcanzó la claridad, y enseguida oí una voz desde la claridad que dijo: reponed la espada en su lugar, la ofrenda es mayor. O sea que vemos como aquí en ambos mensajes la justicia de Dios quiere aplicarse, pero la intercesión de la Virgen y las obras, los sacrificios, las penitencias, lo que podamos hacer nosotros con nuestras oraciones, van a ser una ofrenda que junto a ella podemos ofrecer al Señor para aplacar esa ira divina y para que reine la misericordia de Dios. Otro punto en ambos mensajes es esa consagración. En el caso de la Virgen de Fátima, la consagración a Rusia y la consagración de vida a Jesús por María. Interesantemente, Santa Faustina en su diario en 3 ocasiones menciona Rusia. En el año 33, ella estaba haciendo los votos perpetuos y le dice a Jesús que le rogaba por el triunfo de la iglesia, sobre todo en Rusia y en España. Pedía por la bendición para el Santo Padre y todo el clero y la gracia de la conversión para los pecadores empedernidos. En el año 1936, en un día, ella estuvo ofreciendo de modo especial por Rusia todos sus sufrimientos y sus oraciones. Y después de la Santa Comunión, Jesús le dijo: no puedo soportar este país más tiempo. No me ates las manos, hija mía. Comprendí que si no hubiera sido por las plegarias de las almas queridas a Dios, habría vuelto a la nada toda esta nación. Oh, cuánto sufro por este país que expulsó a Dios de sus fronteras. Ya en el año 37, en los propósitos de Año Nuevo, ella vuelve y menciona que dentro de sus propósitos, además de unirse a Cristo misericordioso y con ese espíritu de oración, quería abrazar al mundo entero, especialmente Rusia y España. La Virgen advierte y prepara a sus hijos, y ella quería esa consagración de Rusia para impedir que esparciera los errores al mundo, pero a pesar de esa insistencia, lamentablemente no se hizo a tiempo, pero aún la Virgen sigue llamando. Por medio de una comunicación íntima que hizo la Virgen a Sor Lucía, ella le dijo: no han querido atender mi petición, y se quejó. Lucía también cuenta que pidiendo a Dios por la conversión de Rusia, España y Portugal, la Divinidad Majestad le dijo: haz saber a mis ministros que están siguiendo el ejemplo del rey de Francia, retrasando la ejecución de mi pedido, y que lo seguirán también en la desgracia. No han querido hacerme caso, como sucedió con el rey de Francia. Se arrepentirán y lo harán, pero ya será tarde. Es tarde porque Rusia ha corrompido el mundo con sus errores o grandes pecados, como lo son el comunismo, que es la desaparición de esa propiedad privada, el ateísmo, la dictadura tiránica, el esoterismo y el satanismo, los ataques a la familia, esas leyes antivida del aborto, los divorcios, la educación a los hijos por parte del Estado, la liberación sexual, la corrupción de la infancia, esa ideología de género, la corrupción de la juventud, toda la violencia desbordada, porque promueven grandes guerras y continuadas guerras y tienen una carrera de armamentos y militarismo gubernamental. Así que luego de ese mensaje de Fátima han surgido más de 20 guerras, y desde esa petición de la consagración a Rusia han habido grandes desastres en muchas naciones. Así que los 3 pastorcitos y Santa Faustina vemos como queriendo complacer al Señor y a la Virgen,
también hicieron su parte en oración y en su vida consagrada a Jesús y a María. Entonces, esos ejemplos de vida consagrada también nosotros lo podemos imitar, porque si la Virgen, Dios pidiendo la consagración de un país, prometía tantas gracias, pues también consagrándonos tú y yo podemos también tener esas bendiciones del cielo y poderlas llevar a los demás. Por eso la Virgen nos invita a una consagración personal y nos debemos acercar a esa fuente de la misericordia con ese acto de consagración, entregando absolutamente nuestro corazón a Dios a través del corazón inmaculado de María. Y el sentido de esa consagración, según la Virgen explica, es darles mi amor en un intercambio muy especial, mi corazón por el de ustedes. Así que yo les animo a que hagamos ese acto de consagración con confianza para recurrir al Inmaculado Corazón de María con mucha sencillez y ternura, para implorarle a todas horas, en todo lugar y sobre todas las cosas, y que ella siga obrando en nuestras vidas de modo especial y poder contar con ella a cada momento. Dentro de las visiones que tuvieron los pastorcitos y Santa Faustina, vemos cómo el doloroso y el Inmaculado Corazón de María está muy presente. En Fátima, vemos que el 10 de diciembre del 1925, la Virgen le mostró a Sor Lucía ese corazón en la mano, cercano de espinas, y le dijo: ten compasión del corazón de tu Santísima Madre, que está cubierto de espinas, que los hombres ingratos continuamente le clavan. La Virgen le mostró su corazón y también le pidió la reparación al mismo con la devoción de los 5 sábados del mes y sus promesas. Santa Faustina también tuvo una visión de la Virgen en la cita 786, cuando le dijo: has de saber, hija mía, que a pesar de ser elevada a la dignidad de Madre de Dios, 7 espadas dolorosas han traspasado el corazón. Una de las visiones más importantes en ambos mensajes es la visión del infierno que tuvieron los 3 pastorcitos en el tercer, como parte de la tercera, del secreto de Fátima, donde se les reveló lo que nos espera después de la muerte si no nos arrepentimos de nuestros pecados y nos convertimos. Ellos se impactaron grandemente por estas revelaciones y presenciaron el infierno de primera mano y escribieron esos horrores, y de hecho fueron muy motivados a la penitencia y al sacrificio para que no se perdieran tantas almas, porque no había quien orara por ellas. En Fátima también dice la Virgen que le mostró ese infierno para salvar las almas, porque también quería que la devoción a su Inmaculado Corazón pudiera hacerlo. Santa Faustina, en la cita 741 del diario, describe toda descripción del abismo del infierno, que fue ella conducida al mismo por un ángel, y ella dice que es un lugar de grandes tormentos, y dice que espantosamente grande es su extensión. Lo escribió por orden de Dios para que nadie se excuse diciendo que el infierno no existe y que nadie estuvo allí ni sabe cómo es. Fueron unas experiencias bien meritorias, bien impactantes para ellos, y eso les hizo comprometerse más con su misión. La Madre de Misericordia, la Virgen como Nuestra Señora del Rosario, Nuestra Señora del Carmen, se aparecen ambas revelaciones como esa Madre del amor de Dios que advierte y prepara a sus hijos. Y en el mensaje de Fátima le dice que ella es la Señora del Rosario y nos invita a rezar muchos rosarios, a pedir perdón, a enmendarnos y que no ofendamos más a Dios nuestro Señor, porque ya está muy ofendido. También en esas visiones, también Santa Faustina vieron a la Virgen con el niño, a San José, y en la última aparición vieron al lado del sol a San José con el niño, a Nuestra Señora vestida de blanco, también poco después a Nuestra Señora de los Dolores y a la Señora del Carmen, la Virgen que pide por las almas del purgatorio. Santa Faustina también tuvo un mínimo
de 3 apariciones relatadas en su diario con San José, y él le dijo que apoyaba mucho la obra de la misericordia. Ambos mensajes están preparándonos para la segunda venida de Dios, porque son tiempos difíciles que tenemos todos que reconocer. Y la Virgen le dice en el diario 635 a Santa Faustina: yo di al mundo el Salvador, y tú debes hablar al mundo de su gran misericordia y preparar al mundo para su segunda venida. Él vendrá no como un Salvador misericordioso, sino como un juez justo. Oh, qué terrible es ese día. Establecido está el día de la justicia, el día de la ira divina. Los ángeles tiemblan ante ese día. Habla a las almas de esa gran misericordia, mientras sea aún el tiempo para conceder la misericordia. No tengas miedo de nada, permanece fiel hasta el fin. Lo encontramos en la cita 635. Y si hay una clave de estos mensajes, es la paz. El Señor quiere darnos la paz en nuestras vidas, la paz en el mundo, en nuestras patrias, sobre todo porque la guerra física y la guerra espiritual es contundente, y solo el amor de Dios, la misericordia de Dios, la oración perseverante y confiada va a hacer la diferencia. En ambos mensajes, esta es una palabra muy significativa, porque el camino para la paz es la misericordia. De modo especial, Dios, a través de María, pide a estas almas elegidas que oren, que se ofrezcan especialmente por sus patrias, y también sale a nuestro encuentro conociendo nuestras limitaciones, nuestros sufrimientos, y se duele de ellos, pero nos insta a escuchar la voz de Dios, a pedir y actuar por esa paz en el mundo. Todos queremos la paz, todos anhelamos la paz, y la Virgen le indicó a los 3 pastorcitos ese camino: la oración y la penitencia. Pero hoy, lamentablemente, el hombre se empeña en alcanzar la paz con bombas, con tanques, con aviones y misiles, con destrucción y con guerra. El ejemplo más patente lo tenemos en Ucrania. Pero definitivamente ni los tanques, ni las bombas, ni las guerras podrán traer la paz. Porque si queremos la verdadera paz, será en la misericordia de Dios que encontraremos la respuesta. Lo dice Jesús a Santa Faustina en el diario 300. La humanidad no conseguirá la paz hasta que no se dirija con confianza a mi misericordia. La razón fundamental de esta falta de paz en nuestras vidas y en el mundo es fácil. Es nuestra rebeldía, esa vida independiente de Dios que queremos consciente o inconscientemente llevar. Y lamentablemente eso, expresado de otro modo, es el rechazo y la desconfianza en aquel que todo lo puede y que tanto desea nuestro bien. Quizás no nos damos cuenta, pero ante esa actitud de desconfianza que tú y yo lamentablemente tenemos, herimos profundamente a nuestro Salvador. Y lo dice en el diario Cita 50, Jesús nos dice: la desconfianza de las almas desgarra mis entrañas. Así que la paz es ese fruto de la amistad con Dios, pero con el requisito de la confianza. En sus conversaciones con Santa Faustina, Jesús enfatizó la conexión que existe entre confiar en Él y encontrar la paz. El alma más querida para mí es la que cree fuertemente en mi bondad y la que me tiene confianza plenamente, dice Jesús en el diario 453. Le ofrezco mi confianza y le doy todo lo que pide. Diario 1074. Jesús dice: dile a la humanidad doliente que se abrace a mi corazón misericordioso y yo la llenaré de paz. Como conclusión, se puede resumir en esta oración: los corazones traspasados de Jesús y de María tienen sobre nosotros designios de misericordia. Fátima y la divina misericordia son los últimos remedios para el mundo. Entrelazados por un misterio de fe, nos traen un poderoso mensaje de actualidad y de salvación.
Los mensajes de Nuestra Señora de Fátima y de Jesús Misericordioso son un mensaje de esperanza, centrado en la oración, la penitencia, la conversión y las buenas obras, que invitan al hombre a tener confianza en la clemencia y en el actuar de Dios, que se forja más allá de las amenazas, los peligros y los horrores de la historia, para alcanzar el fin para el que tú y yo fuimos creados. Jamás será demasiado tarde para recurrir a Jesús y a María. Ante las situaciones actuales, Fátima y la Divina Misericordia son la mejor propuesta que el mundo puede esperar. Los mensajes del cielo son para enseñarnos, para advertirnos con el propósito y la libertad de poder realizar un cambio. Porque probado está que Jesús y su madre, si hacemos lo propio, no tan solo son capaces de sacar de un mal el bien, sino son capaces de sacar un bien mayor de todo mal. Pero necesitan de ti y de mí para que esto se haga realidad. Los llamados de Fátima y la Divina Misericordia son vías por las cuales Dios nos comunica su voluntad mientras aún queda tiempo. Aún es tiempo de misericordia. Y se nos ha otorgado este tiempo de gracia y misericordia extendido en consideración a la Virgen María, que no deja de sufrir y suplicar por todos nosotros para rescatarnos de todas estas tragedias, especialmente de la tragedia mayor, que es la muerte eterna. Y no podemos quedarnos indiferentes a esto. Jesús te dice hoy: permite a mi corazón actuar en ti. Son palabras de Jesús en el diario 1486. Permite a mi corazón actuar en ti. Y te regala la poderosa intercesión de la Virgen María, que es la manifestación de la misericordia de Dios y nuestro refugio de misericordia. Refugio para detener las consecuencias del pecado sobre la humanidad. Ella es el camino que nos conduce hasta Dios. Ella advierte a toda la humanidad sobre la necesidad de entregarse a Él, fuente plena de amor y misericordia. Y en el diario Cita 449 dice, y con esto terminamos: soy madre de todos, gracias a la insondable misericordia de Dios. El alma más querida para mí es aquella que cumple fielmente la voluntad de Dios. Así que debemos todos repetir con confianza: Jesús, en ti confío, y acogernos a esas palabras de Jesús y de María para beneficio de nosotros y del mundo entero, para esa verdadera felicidad que solo Dios nos puede dar. Le doy las gracias a todos por este ratito, le doy las gracias a la Santísima Trinidad que me ha tenido aquí hoy con ustedes, por estas lecciones de amor que me ha dado para permitirme también compartir este mensaje con ustedes, estas enseñanzas con ustedes. Y también agradezco de corazón a todos los hermanos y hermanas que de algún modo con sus oraciones, con sus datos, con sus enseñanzas y con toda la información que me ayudaron a conseguir, hicieron posible realidad este momento. Damos gracias al Señor y a la Virgen, y yo me despido con mucha alegría y con mucha esperanza de que tanto tú como yo podamos acudir a la Virgen de Fátima y a Jesús Misericordioso haciendo lo que Él nos pide. Dios les bendiga. Hasta pronto.